Con la ayuda del doctor Emmanuel Kahn, pasaremos a considerar cómo se conmemora el Holocausto en los países de América Latina, centrándonos en el caso de Argentina y el papel que tiene en la educación en dicho país. Luego, la doctora Nancy Nichols y la profesora Estelle Tarica nos hablarán acerca del caso de Chile y de América Latina. La conmemoración del Holocausto es en Argentina un fenómeno sorprendente. ¿Por qué? Porque tiene más bien una configuración temprana. No sucede lo mismo en el resto de los países de la región. Cuando digo la región estoy pensando en América Latina. En Argentina, debido a algunos rasgos que son singulares, una comunidad judía muy grande a lo largo de todo el siglo XX, con una presencia pública muy destacada desde los años 20, 30, en relación a los debates que genera la cuestión del antisemitismo y demás, ¿sí? La cuestión de la memoria del Holocausto y las distintas estrategias o políticas de recordación son más bien tempranas. Por ejemplo, en 1942 ¿sí? se realiza la primera campaña, en 1942, o sea, antes de que el Holocausto termine, a un año de declarada la solución final, ¿sí? Comienza la primera campaña para la construcción de un monumento en el cementerio judío de La Tablada, de recordación ¿sí? a los judíos que están muriendo en el contexto del Holocausto, de la Shoah, de la Segunda Guerra Mundial. Ese monumento se inaugura en 1945, apenas terminada la guerra, apenas pocos días después de la liberación de Auschwitz. Es interesante, ¿por qué? Porque es el primer monumento de recordación, por lo menos de lo que tenemos registro en América Latina, ¿sí? que convive además con una serie de estrategias o desarrollo de políticas de rememoración y de recuerdo de las víctimas del Holocausto, ¿sí? que tienen como otros soportes. Por ejemplo, en 1946 hasta 1960 y largos, ¿sí? se va a desarrollar la colección Dos Polnische Iritum, ¿sí? que reúne la primera cantidad de testimonios de sobrevivientes del Holocausto, pero en yiddish, y se va a editar en Argentina. El libro o el testimonio de Elie Wiesel, La Noche, su primera edición justamente es en el marco de esta colección que se publica en Argentina. Entonces uno podría decir que esa rememoración es una rememoración más bien temprana, se inicia en los 40. Ahora, como han estudiado muchos investigadores e investigadoras sobre el caso argentino, sobre el caso europeo y demás, es una memoria que está aún depositada muchas veces en actores de la comunidad judía y solo de la comunidad judía. Eso de alguna manera se va a ir ampliando o modificándose con el correr del tiempo. En los años 60, en los años 70, ¿sí? esa memoria del Holocausto no va a estar tanto ligada a la recordación de esas voces testimoniales o al recuerdo de quienes concurren al cementerio, sino que va a haber una reivindicación sobre todo de la experiencia del levantamiento del gueto de Varsovia. Y eso tiene que ver en esos años, en la década del 60 y 70, con que de alguna manera lo que está ocurriendo en el país también es un proceso de radicalización política y de interpelación de los jóvenes a distintas experiencias de resistencia o de reacción contra las formas de poder, en las que la memoria del levantamiento del Holocausto, del gueto de Varsovia, actúan básicamente como un catalizador ¿sí? de esas experiencias, de poder poner en diálogo lo que le pasa a los judíos con lo que le está pasando a esos otros jóvenes en el continente y particularmente en Argentina. Entonces, esa memoria se trastoca ¿sí? y va a tener otro sentido u otros significados ¿sí? o otros públicos que se la van a hacer propias. Ya no es solo el público de la comunidad judía, sino que otros actores ¿sí? de alguna manera van a dar cuenta de la cuestión del Holocausto y del levantamiento del gueto de Varsovia. En 1967-68 visitan el país Heike Grossman, algunos de los sobrevivientes que formaron parte de la gesta del levantamiento del gueto de Varsovia y van a venir al país y van a dar declaraciones, entrevistas a la prensa y demás. En 1970, durante los años de la última dictadura militar, esa memoria, no digo que va a sucumbir, pero de alguna manera va a ser, no tampoco silenciada, pero va a bajar su intensidad. Ya durante el tramo final de la dictadura, o mejor dicho desde el año 78, después del Mundial de Fútbol, y 79, 80 y demás, ¿sí? la memoria del Holocausto va a ser una memoria que no solo va a hablar por los argentinos, sino que va a ser un modo en que desde el exterior ¿sí? se va a denunciar los crímenes que comete la dictadura militar. De alguna manera poniendo en relación ¿sí? lo que sucedió durante los años del nazismo con la desaparición y la violación de derechos humanos que ocurre en el país. Y entonces eso va a construir o va a dar pie ¿sí? a una memoria del Holocausto más parecida a la que reconocemos hoy, en la que la idea de las víctimas y el reconocimiento de los crímenes perpetrados por el Estado es un modo en el cual se pone en diálogo la experiencia de los judíos con la experiencia de la dictadura militar en Argentina. En ese sentido hay como políticas de rememoración que han sido más bien cambiantes a lo largo del tiempo. En este derrotero
desde el año 2000 y particularmente, y más especialmente desde el año 2007, 2008 en adelante, la cuestión de la rememoración del Holocausto se ha constituido como una política de Estado. En el año 2000, el Estado argentino participa de la fundación de la Task Force, a posteriori conocida como la Alianza Internacional para la Rememoración del Holocausto, la IRA, ¿sí? Argentina es uno de los países miembros fundantes de esa alianza y desde el 2007-2008, ¿sí?, incorpora en su propio, podemos decir, calendario de rememoraciones y de conmemoraciones, ¿sí?, la conmemoración del Holocausto el 27 de enero en el marco del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto y las Víctimas del Nazismo. No hay una legislación específica, pero sí hay una serie de resoluciones, ¿sí?, que incorporan la cuestión de la rememoranza, la enseñanza, la investigación del Holocausto en los distintos, podríamos decir, esferas del Estado en nuestro país. Eso convive además con una serie de legislaciones que nosotros llamamos provinciales. Argentina es un país federal que tiene una serie de leyes de carácter nacional y luego provincias que regulan internamente sus formas de su aparato jurídico, podríamos decir, y las formas de recordar o de recrear lazos de sociabilidad cotidiana y demás. Muchas de las provincias de nuestro país tienen legislación específica dedicada a la recordación del Holocausto, que establecen días de recordación, que establecen el reconocimiento de actores, sobrevivientes, instituciones de la comunidad judía, que emplazan monumentos y demás. El primer monumento que el Estado construye en Argentina, por ejemplo, es en 1992, el monumento de recordación del Holocausto establecido en la provincia del Chaco. De ahí en adelante, si uno hace como lo que nosotros llamaríamos como un barrido, o sea, si uno hace un repaso de lo que sucede en cada uno de los territorios nacionales, de las provincias que componen el territorio nacional, vamos a encontrar que en distintas de ellas, en muchas de ellas, hay distintos tipos de monumentos, ¿sí?, vinculados a la recordación del Holocausto. Uno de los más emblemáticos, el de San Juan, al lado del centro cívico, ¿sí?, que es relativamente contemporáneo y que de alguna manera se asemeja, podríamos decir, o tiene algún tipo de relación en su arquitectura con el monumento ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero que es anterior a este también, ¿no? Entonces ahí es interesante, hay más que una legislación, hay una incorporación del espíritu de la Alianza de Recordación del Holocausto a escala global en las políticas del Estado y después distintas provincias que van reconociendo esa conmemoración o esa forma de vincular al Holocausto, a la enseñanza o los programas educativos en sus respectivas jurisdicciones. Ahora bien, ¿cómo eso impacta en el país? ¿Cómo impacta ese vínculo entre la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto y Argentina? Bueno, por ejemplo, Argentina muy tempranamente, o mejor, no tan tempranamente, pero mejor dicho, desde el 2007, 2008, 2009, desarrolla una serie de programas y materiales educativos dedicados a la enseñanza del Holocausto y de genocidios en el siglo XX. Y es podríamos decir, una política que ha tenido como un desarrollo más bien local o más bien nacional, ha construido los libros, los materiales, los recursos educativos, los recursos audiovisuales, pero que a la vez ha tenido muchas veces asociaciones con organismos o entidades internacionales. Se han dado capacitaciones a docentes con Yad Vashem, con la Casa de Bansi, con el Centro Ana Frank de Holanda. Han participado organismos internacionales en la confección de esas capacitaciones y demás. Y al mismo tiempo, ¿sí?, la experiencia argentina es una experiencia que de alguna manera ha intentado acompañar en muchos casos vincularse al desarrollo, ¿sí?, de políticas, sobre todo de carácter educativo, a nivel regional. La UNESCO, por ejemplo, creó la Red Latinoamericana para la Enseñanza del Holocausto, ¿sí?, de la cual Argentina, el Ministerio de Educación de Argentina es el punto focal, ¿sí?, y de alguna manera su experiencia ha permitido que distintos países de la región, México, Uruguay, Colombia, El Salvador, Guatemala y demás, tomaran muchas veces los materiales producidos en Argentina, la experiencia argentina, para desarrollar sus propias herramientas, sus propias prácticas educativas. Esta experiencia de UNESCO, ¿sí?, o mejor dicho, a esta experiencia de UNESCO, ¿sí?, hay una más reciente que es la reunión de la red de museos del Holocausto que se conforma durante el año 2020 en el contexto de la pandemia global, que básicamente constituye una ligación entre museos del Holocausto a lo largo de toda América Latina, desde México hasta Chile y Argentina, ¿sí?, que constituyen una red vinculada también a la enseñanza del Holocausto, con especial énfasis en la cuestión de las visitas a museos y de programas educativos dedicadas
a los sitios de memoria. Hay distintos lugares donde hay pequeñas placas conmemorativas, pero sobre todo hay fechas en que se conmemora el Holocausto, ¿no? Está la fecha propiamente judía, que tiene que ver con la fecha del levantamiento del gueto de Varsovia, para resaltar también este acto más heroico, y que es una celebración que la organiza la comunidad judía. Está también la que se hace desde el gobierno, ¿no? Que es el día declarado por la ONU como el Día Internacional del Holocausto, que por lo tanto ahí hay una participación del Estado, aunque también es organizado por la comunidad judía, y donde se invita a personalidades o gente de distintas partes de la vida nacional. Y hay otras conmemoraciones más pequeñas, por ejemplo, para la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? El gran pogrom de noviembre del 38, en que son celebraciones como más acotadas, ¿no? De la comunidad judía alemana, o la iglesia luterana también hace una celebración más específica. Entonces yo diría que hay varios momentos conmemorativos en términos de fechas, y está el Museo Interactivo Judío como el lugar que es educativo, pero también conmemorativo. Hay algunos pocos casos donde la conmemoración del Holocausto está conectada con la conmemoración de eventos locales. Por ejemplo, en Argentina, las conmemoraciones del levantamiento del gueto de Varsovia y del Holocausto, a finales de la dictadura, en los años 80, estos se convirtieron en espacios de denuncia de la dictadura y para pensar en las víctimas de la dictadura también. También en Argentina, los esfuerzos por crear memoriales a la dictadura, por ejemplo, el Parque de la Memoria, contienen también arte, esculturas que hacen referencia al Holocausto. Entonces ahí sí hay casos en los que el Holocausto entra de manera directa en la conmemoración de la dictadura. En México también está el caso del Museo de la Memoria y la Tolerancia, que es un museo del Holocausto dedicado a la enseñanza y al recuerdo del Holocausto, pero que también quiere incluir elementos sobre, por ejemplo, tienen una sala sobre otros genocidios, inclusive el genocidio de Guatemala. Creo que hace unos años hicieron una exposición sobre la masacre de Tlatelolco. Entonces se ha convertido en un espacio no solo de memoria del Holocausto, sino de memoria de otros eventos más locales, más de violaciones de derechos humanos, feminicidios, el odio contra la comunidad queer. Todos estos elementos entran en el seno del museo. Pero yo creo que en realidad son limitados los casos en que hay una conexión en los espacios conmemorativos del Holocausto.